Amable teleaudiencia de Paso Televisión, es un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes para dirigirnos con programas de reflexión, temas de interés de la palabra y poder compartir en esta mañana también unos temas que pueden llevar a las personas a buscar un poco más de Dios, pero también una reflexión que los ponga a pensar un poco y puedan reaccionar ante los azares de la vida. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Lo más importante. Quédese con nosotros. Hay algo importante en el diario vivir, diríamos que indispensable en la vida de cada persona, de cada pareja, de cada núcleo familiar. Y eso tan importante es el sustento diario, el pan que se coloca en la mesa y se comparte. Tal vez las personas adultas en un momento podamos llevar un tiempo sin un alimento de una manera ordenada, como lo hemos hecho siempre, pero los niños no. Y entonces esto hace que el papá, la mamá, según el caso, se esfuercen para traer el alimento a la casa. Como diríamos muchos padres, que a los hijos no les haga falta algo. Pero bien, eso está muy bien, esto es muy importante, esto es muy loable y de una responsabilidad grande. Pero hay algo más que debemos cuidar y que debemos alimentar en nuestra familia, y es el campo espiritual. Porque si bien es cierto, la parte física es necesaria, la parte espiritual es más importante. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, en los versículos 14 y 15, la palabra dice: y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esta referencia la hace Jesús porque los fariseos criticaban a los discípulos por las pequeñeces, porque ellos no se lavaban las manos, o ese día no se habían lavado las manos para tomar el alimento. Y el Señor entonces es claro y empieza a hacerles entender: nada de lo que entra, nada de lo que el hombre come es motivo de contaminación. Con esto estaba de una vez dando una lección a los religiosos que tenían algunos alimentos como no posibles de consumir, como inmundos. Aún todavía algunos pueden pensar eso, pero Dios dice en el libro de Hechos: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y entonces pasa el Señor a enseñarles de lo que en realidad es dañino, lo que en realidad contamina a la persona. Y entonces dice: oídme todos y entended. No está hablándole solamente a las personas que estaban ahí en un grupo cercano, no. Quiere que lo entendamos todos nosotros. Como dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, a los que hemos de creer en Él, a los que creímos en Él por la palabra que venía, por la palabra de otros, y los que han de creer por la palabra nuestra que está en la palabra de Dios, no por lo que nosotros digamos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo: nada hay fuera del hombre
que entre en él que le pueda contaminar. O sea, nosotros comemos, tomamos el alimento y desde que seamos ordenados, nada nos va a contaminar, nada nos va a dañar. Pero dice el Señor, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que podamos decir, lo que podamos hablar, lo que podamos comentar, depende cómo lo hagamos. Entonces, eso sí puede contaminar a otros y contaminarnos a nosotros mismos. El elefante. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me llevó a un circo que llegó a la ciudad de Bucaramanga. Lo colocaban cerca a los tanques, que se conocen como donde queda el acueducto de Bucaramanga hoy en día. Y allí nos llevaron como familia y nos fuimos al circo. Lo que más me gustó fue los animales y quedé impresionado cuando vi el elefante, un animal de casi 5 o 6 toneladas y con una facilidad de moverse, pero lo que más me llamó la atención era cómo una persona tan pequeña, subida en su cuello, lo manejaba y lo guiaba. Después que terminaron los actos y terminó la función del circo, salimos y los dueños del circo nos dejaban, levantaban las carpas y nos dejaban pasar para ver a todos los animales, los tigres, los leones, las cebras, mucho animal salvaje y entre ellos estaba el elefante. Habían varios, pero me llamó la atención el más grande de todos. Y lo vi fue cuando estaba amarrado a una pequeña estaca de madera con una cadena en su pie derecho. Y yo le pregunté a mi papá, le dije, papá, mira, ese animal tan grande, tan poderoso y amarrado a esa pequeña estaca de madera y con esa cadena tan delgada, ¿no se puede escapar? Y mi papá me dijo, no. Cuando el elefante era pequeñito, lo amarraron con una cadena fuertemente a su pie y lo ataron a una estaca clavada en el piso muy fuerte. Él templaba, pero le dolía el pie, así que no podía hacerlo. Y duró tratándose de soltar mucho tiempo hasta que se acostumbró en su mente a aquella cadena y a aquella estaca. El animal fue creciendo y mantuvo en su mente ese recuerdo, que si jalaba la cadena le iba a doler el pie y no era capaz de escaparse. Y así creció y por eso ahora es tan dócil y le amarran una pequeña cadena a una estaca y él tiene en la mente aquello de niño, de cuando estaba pequeño, de que por más que tirara, lo que hacía era que se lastimaba y no era capaz de escaparse. Allí entendí cómo aquellos animales son fáciles de manejar cuando grandes, porque desde pequeño su mente queda con una información. Lo mismo sucede con el ser humano. Nos han metido en nuestra mente arquetipos, nos han puesto en nuestra mente circunstancias y situaciones que creemos que no somos capaces de superar o de salir de ellas. Y por eso es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. En la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo en el capítulo 12 nos dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Debemos cambiar, porque muchas veces nos enseñaron que Dios era un Dios como el policía, que golpeaba, que estaba pendiente de nosotros para castigarnos, pero Dios es un Dios de amor. Y por eso el apóstol dice, es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra forma de vivir y conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Reflexionemos. Entonces, no nos debemos despreocupar por el alimento para el cuerpo, pero nos debemos interesar en gran manera en el alimento para el espíritu. Continúa diciendo el Señor en el capítulo 7 de Marcos, en los versículos del 20 al 23, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ninguno de los pecados, ninguna de las ofensas a Dios llegan de un momento a otro. La expresión cayó en pecado no tiene validez. Tiene validez, se metió en pecado. Porque nadie comete un acto inmoral, un acto deshonesto, sin haberlo meditado antes, sin haberlo pensado antes. Por eso el Señor dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. El pensamiento puede llegar, pero se debe rechazar. Alguien dijo que no está mal que el pájaro se pose sobre la cabeza. Lo que está mal es que lo dejemos hacer nido en ella. Entonces, los malos pensamientos se maquinan, se preparan. Y cuando el Señor habla del corazón, no está hablando del músculo, está hablando de nuestro ser, de nuestro pensar, de nuestro actuar. Y luego el Señor sigue con una lista y señala los adulterios, las fornicaciones. Nadie aparece en adulterio de un momento a otro en una habitación con la persona que no es su cónyuge. A eso le ha antecedido una serie de cortejos, una serie de detalles, una serie de invitaciones para finalmente terminar en esa actividad, en esa situación. Entonces, el corazón va a ir fabricando todos esos procesos. Y luego el Señor sigue diciendo que los homicidios, luego dice también los hurtos, las avaricias, los robos, los atracos, los planean. Tanto que las personas que se dedican a estas situaciones dicen, tenemos un trabajo, teníamos un trabajito para hacer. Y la avaricia crece en la medida que no disfrutamos lo que tenemos, sino que sufrimos por lo que deseamos de pronto tener en gran manera. Es por esto que el alimento de nuestro espíritu debe ser tan importante, debe ser tan cuidado. Y por eso tenemos que mirar qué hablamos, qué leemos, qué vemos, qué oímos. Porque así como escogemos alimentos buenos para el cuerpo, debemos escoger alimentos buenos para el alma. Leer la palabra de Dios, orar, leer un buen libro que nos dé una preparación espiritual. Y de esa manera entonces estaremos cuidando lo más importante, nuestro espíritu. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender algo muy claro, y es que no debemos preocuparnos tanto por lo que hemos de comer o hemos de vestir, sino más bien preocuparnos por lo interior. Como el Señor Jesús les dijo, lo más importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por ella, porque del corazón proviene. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos declarando? ¿De qué está lleno nuestro corazón? No solamente nuestro estómago, sino nuestro corazón, porque de lo que haya en nuestro corazón, hablará nuestra boca. Vamos a unos mensajes de interés y enseguida retornamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Pidiéndole a Dios. Quédese con nosotros.
Dios en la Biblia, encontramos en el libro de Génesis el relato de un hombre que tuvo problemas con su hermano Esaú, se llamaba Jacob. Aquel hombre en parte dice que le robó la primogenitura a su hermano, pero en realidad él se la compró con un plato de lentejas, porque él anhelaba esa primogenitura mientras que su hermano, que era el primogénito, la desechaba. No la veía con valor, pero cuando vio que el ser primogénito recibía la bendición del Padre y recibía todos los beneficios de parte de Dios, aquel hombre sintió envidia y celos en su corazón y dijo que iba a matar a su hermano. Por esta razón, Jacob le tocó huir de su casa e irse. Y cuando Jacob huye de su casa, dice que llegó a un lugar llamado Betel. Y allí Jacob se acuesta a dormir la noche. Dice la palabra en el capítulo 28 del libro de Génesis, en el versículo del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para él. Vemos cómo Jacob, en ese temor y en ese susto que su hermano lo iba a matar, salió huyendo. Y se fue, dice que llega a cierto lugar y se acuesta a dormir. Y allí tiene un sueño, y es una visión de la presencia de Dios, una escalera donde dice que él veía ángeles que subían y descendían. Y nos llama la atención eso, los ángeles no están en el cielo, están aquí en la tierra. Dice que subían y descendían, estaban alrededor de él cuidándole y protegiéndole, y él no lo sabía. Y dice que en lo alto de la escalera vio a Dios, y estando allí dice que Dios se reveló a él. Pero Jacob hace algo más allá. No solamente le cree lo que Dios está diciendo, sino que también empieza a pedirle y empieza a tener esa comunicación con Dios sin tenerla anteriormente, pero en esa oportunidad él la tiene. Y empieza a entender que Dios está cerca de él, guardándole, protegiéndole y llevándolo, guiándolo, porque Dios se lo dice. Ahí en el versículo 15, Dios le dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Dios lo iba a bendecir y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra y en su simiente, en su descendencia. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, que es la descendencia directa hacia la cual se refiere la palabra. Entonces vemos cómo Dios le está hablando a un hombre que iba huyendo por ser suplantador, un hombre que dice la palabra que su mismo nombre, Jacob, es suplantador, impostor, el que había ganado el puesto de su hermano, y él se vistió y su mamá lo ayudó para recibir la bendición de la primogenitura que tenía el papá para su hijo. Y entonces, a raíz de esto, él tiene que huir de la casa, ir de su familia, y va a ese lugar, pero en el camino se encuentra con Dios. Y es lo importante para nosotros. Entendamos que de camino debemos encontrarnos con Dios. En el camino de nuestra vida es necesario encontrarnos con Él, tener un encuentro con Él, porque lo necesitamos para que bendiga nuestra vida, para que nos guíe, como el mismo Dios le dijo a Jacob, y nos lleve y nos traiga cada vez que salgamos y volvamos, porque Él quiere estar con nosotros.
El poder de las palabras. Hace unos meses, el mundo del deporte tuvo una pérdida y vivió un luto significativo. Kobe Bryant, el magnífico jugador de la NBA, murió en un accidente aéreo. Y se habló y se dijeron todas las conjeturas y todo lo demás. Pero antes del accidente, su compañero Tracy McGrady dio una entrevista, concedió una entrevista en la cual mencionó palabras de Kobe Bryant. Él dijo que Bryant solía expresar unas frases que marcan cómo el hablar de una manera no clara lo llevó tal vez a esa situación. Dice el amigo que Bryant decía: yo quiero morir joven, quiero ser inmortalizado, quiero que mi carrera sea mejor que la de Michael Jordan, quiero morir joven. Estas eran las palabras del famoso Kobe Bryant. Sabemos que él falleció en un accidente aéreo siendo joven. De lo que podemos decir nosotros, pueden venir una oportunidad de resultado o positivo o negativo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículos 20 y 21, la palabra dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros no cuidamos la manera de hablar, podemos traer situaciones difíciles sobre nuestra vida. Reflexionemos. Aquel hombre toma unas piedras y las coloca de cabecera. Y después de que sueña con Dios y con la visión que tuvo en sueños, dice que se despierta y coloca una piedra de aquellas y la unge con aceite y la coloca como señal. Pero no solamente él deja eso, sino que dice que él tuvo miedo. En el capítulo 28, versículo 17 de Génesis, dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa la presencia de Dios. Entonces, si vemos, Jacob tiene un encuentro personal con Dios y él empieza un proceso allí, y lo primero que empieza es a pedirle a Dios, y lo primero que le pide es el acompañamiento de Dios. Jacob le pide a Dios su acompañamiento. En el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo. Está pidiendo el acompañamiento de Dios. Y en el Salmo 34, en los versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Jacob no solamente estaba pidiendo el acompañamiento de Dios para su vida, sino que él estaba seguro de que aquellos ángeles que subían por la escalera estaban alrededor de él, guardándolo. Pero él quería tener una certeza y una seguridad de que fuera Dios el que le acompañara en todo momento. Lo segundo que Jacob pide es protección. Dice la palabra ahí en el mismo versículo 20: y me guardare en este viaje en que voy. La protección de Dios es lo más importante para nuestra vida. Su acompañamiento
y ahora su protección. En el Salmo 3, en el versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Lo que podemos entender acá es que el Señor es nuestro guardador. Y Jacob le pide al Señor esa protección, y nosotros cada día debemos estar atentos a eso, a orar al Señor, pero también a pedir la protección de Él sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Muchas veces salimos de nuestros hogares y ni siquiera encomendamos nuestra salida a Dios. Necesitamos hablar con Él. No es solamente hacer un gesto, hacer una figura en nuestro cuerpo, sino ponerle a Dios en nuestros labios su protección, pedirle a Él que nos guarde, que nos guíe, que nos proteja. Lo tercero que Jacob le pide a Dios es su provisión. Y ahí también en el versículo 20 del capítulo 28 de Génesis dice: y me diere pan para comer y vestido para vestir. La provisión es importantísima también para el ser humano. Necesitamos el alimento tanto físico como espiritual, pero también el vestido para guardarnos. Y aunque la palabra nos dice que no nos afanemos por tales cosas, es importante entender que necesitamos, porque estamos en este cuerpo físico y este cuerpo necesita esa provisión que viene de parte de Dios. Y en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 19, dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que va a suplir toda necesidad nuestra, así como lo pidió Jacob. Y por último, Jacob le pide una restauración. En el versículo 21 le dice: y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Cuando pedimos la protección, la provisión, el acompañamiento, la provisión de Dios, también podemos pedir esa restauración. A veces salimos disgustados con nuestra familia, pero Dios quiere volvernos y restaurar nuestras relaciones familiares. Y todo esto produce el deseo en el corazón del ser humano, y es de darle a Dios. Por eso el versículo 22 termina diciendo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No es una obligación, es algo que nace del corazón, y nace de ese corazón agradecido, darle a Dios. Por eso lo importante, cuando le pedimos a Dios, debemos saber pedirle y entender que Él nos quiere proveer. Qué importante podernos comprometer con Dios primeramente en nuestra relación de amistad con Él, a través de Jesucristo. Y poder tener esa libertad que tuvo Jacob, de poner delante de Dios sus necesidades. Pero hay algo más importante, y es reconocer que Dios nos oye. Y si Él nos escucha, si Él nos oye, Él nos bendecirá, Él nos responderá. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Amable teleaudiencia, gracias por estar con nosotros. Les bendecimos en esta hora y declaramos sobre su vida la gracia y el favor de Dios. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.